Bienvenidos una vez más a la Iglesia de Dios aquí en Panamá. Este es su servidor, hermano Peyton, quien les habla, y qué gusto tener a el hermano Juan Bonilla, el pastor Juan Bonilla. Hermano Juan, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí compartiendo este momento, que para mí es muy especial poder compartir este momento con usted. Así es, hermano Juan. Un episodio más de la relación que compartimos en Cristo como amigos, como hermanos en Cristo, y producto de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay un salmo, si mal no recuerdo, es el Salmo 107, que habla acerca de la congregación del pueblo de Dios. Dice que nos ha traído del norte, del sur, del este, del oeste. Bueno, Dios nos ha traído de muchos lados, de muchas partes, y nos ha llevado, nos ha traído a su iglesia. Y al traernos a su iglesia, se abre un mundo, de conocemos a otros hermanos, nos relacionamos unos con otros y pasan cosas bonitas y bellas como las que Dios tiene preparado para los que sirven a Dios. Y Amén, así definitivamente es. doy gracias a Dios por esta oportunidad de entrevistar al pastor Juan Bonilla. Y como ya he dicho anteriormente, para los que nos ven, estamos aquí con usted en esta plataforma social, pero estamos en esta entrevista ahora mismo separados unos de los otros, no estamos en el mismo recinto, por lo cual si usted oye algún ruido o algo que se escape de nuestras manos, pues entienda que estamos usando después este sistema de comunicación remota. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a entrar a la entrevista y, como he dicho, me complace que el hermano Juan, el ahora pastor Juan, pueda hablarnos. No siempre era pastor Juan, no siempre fue pastor Juan, y justamente quisiera que usted nos dijera, hermano Juan, ¿cuántos años tiene usted de haber aceptado a Cristo en su vida, de haberle abierto su corazón, su mente, su espíritu a Dios? ¿Cuántos años, hermano Juan? Bueno, eso aproximadamente son 25 años, porque eso ocurrió un 29 de abril de 1995. Un 29 de abril para unos carnavales, eh, tenía yo destinado ir hacia el lugar donde vivo ahora actualmente, Mamoní, y por algo que sucedió no pude llegar al lugar, pero una hermana, la hermana Gloria, me dijo que cuando regresaba ya de Mamoni, ella quería invitarme a un culto, y fue ahí donde fui como 2 veces a los cultos, y un 29 de abril, un culto especial para los no salvos, y yo fui a ese culto, pero yo iba bien, como le digo, eh, a mí nadie me va a cambiar de lo que yo soy. Y bueno, cuando yo llegué al lugar, todo el mundo se alegró en verme. Conocí a 2 personas que me conocían de la escuela, de la secundaria. Y entonces, cuando entramos en lo que fue el culto, ya se fue poniendo todo tenso y para mí, pues, y resulta ser que a la hora del llamamiento, yo sentí que alguien me levantó de la banca y yo sentía que no podía caminar de mis propios pies, y le pedí ayuda a alguien que estaba al lado mío que por favor me acompañara al altar. Y bueno, fue ahí donde yo fui al altar y solamente le dije a Dios que me perdonara por todo lo malo que yo había hecho. Yo no tenía palabras, no me salían las palabras, pero lo que salió de lo profundo de mi corazón, y yo le pedí perdón a Dios. Y de ahí en adelante, el 29 de abril de 1995, una fecha que nunca se me ha olvidado, siempre la celebro, siempre es como si fuera la fecha de mi cumpleaños.
ella es muy especial para mí. No sé si eso responde a su pregunta. Gracias. Oiga, hay muchas cosas importantes para usted en el mes de abril, ¿verdad? Hay otras cosas que también son importantes, pero esta es muy peculiar. Esta es la del cumpleaños espiritual. Sí, evidentemente el 16 de abril del 2005 contraje matrimonio con mi esposa, Xiomara Vigil, de Bonilla, y está dentro de ese calendario pues, del mes de abril. Son dos fechas importantes, pero la fecha de Cristo, por su relevancia y ser primero, y ha hecho todo posible, pues, que mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi colaborar en el reino, ha sido producto de esa fecha del 29 de abril. Si no, Claro, no tendría sentido. claro. Si no hubiera 29 de abril, tampoco hubiera 16 de abril años después. Qué bien, Sí, hermano hermano. Juan. Oiga, Ajá. mira, mientras tanto estabas dando la respuesta anterior a eso de culto, de llamamiento. Mira las palabras que mencionaste: culto, llamamiento, altar. Oiga, usted creció en un ambiente de iglesia, o sea, cuando usted era niño, ¿usted creció en un ambiente de iglesia o cómo era? Vea, generalmente no crecí en un ambiente de iglesia, pero siempre para los veranos, en los lugares, siempre generalmente en los lugares hacen escuelitas bíblicas, y yo iba a esa escuelita bíblica, pero era una cosa que siempre ocurría a los veranos. Pero básicamente en un ambiente de iglesia, de la Biblia, no era así. Aunque mi familia era católico, eran católicos, eh, no era un asunto que como que se practicaba porque ni conocía los libros de la Biblia, ni mucho menos cómo se encontraban los textos. No había esa esencia de un hogar donde se movía la palabra de Dios. No, no lo había. Entonces, cuando llegas a ese culto, no sé si ya era la primera o la segunda vez que viniste, pero que evidentemente fue Dios quien trabajó contigo, pero te pregunto porque hay otras personas con las cuales he hablado Uh -huh. y, por ejemplo, mencionaste que tus familiares eran católicos. Usualmente ese tipo de cosas no se da allí donde vas al altar. ¿Al altar para qué? El llamamiento en una, digamos, misa, que es lo que hacen los católicos, llamamiento, pero llamamiento ¿a qué? ¿A qué me están llamando? ¿A dónde voy? No sé si me entiendes. Entonces, Okay. me llama la atención que habiendo sido la primera o la segunda vez que llegaste a la iglesia de Dios, tú entendiste el momento ese en el cual estabas y lo que debías hacer. Lo que sucede es que antes de ese culto yo fui a dos cultos a visitar. Yo fui a través de la hermana Gloria y su familia, sus hijos. Yo los conocía en la escuela primaria, así que ellos fueron a vivir cerca de mi casa, así que ellos contactamos y yo fui a visitar. Pero el asunto del altar me llamaba la atención. Curiosamente me llamó la atención la iglesia de Dios, porque se sentía que estaba en un lugar de santidad, en un lugar de la presencia de Dios, por la manera como era el lugar. Y cuando yo estaba dentro de ese lugar, los que me conocían, que era la hermana Amalia, la hermana Yaxel, la hermana Gloria, ellos me compartían de la palabra, me hablaban del evangelio y que había que buscar de Dios, y que si eso ocurría, estaba el altar para pedirle perdón a Dios, y que iba a un momento donde Dios iba a llamar y que podía yo corresponderle. Entonces ahí fue donde, sabiendo estas cosas, eso
ese poco conocimiento, pero yo me resistía a la idea de yo ir, porque yo decía, aquí nadie me va a mover, porque yo sentía que yo no quería como romper la regla del juego de la familia, del católico, y yo quería que eso se mantuviera, pero cuando Dios me habló y me dijo, tienes que ir allá adelante, donde estaba ese altar, donde uno se arrodilla y le pide perdón a Dios. Entonces yo no pude como soportar ese llamamiento donde Dios me hablaba directamente a mi corazón, me decía, tienes que ir. Y yo lo sentía, era algo que no lo puedo explicar, pero yo miraba para los alrededores y como que por dónde me puedo escapar de aquí, pero no había forma. Y la única forma para salir de aquello era ir a los pies de Cristo, era arreglar mi vida con Dios. Y de ahí yo sentí una paz, como si me hubiera quitado una carga de encima. De verdad, mi vida era un desastre antes de arrepentirme, de pedirle perdón a Dios. Pues justamente de eso quería que hablaras un poco. O sea, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Has hablado acerca de una religión en la cual estabas, pero parece que tu condición espiritual no era favorable, no había paz, no había satisfacción, no había deleite. Entonces, ¿qué es lo que había? ¿Cómo era su vida antes de Dios? Había un enredo, mi vida era un enredo. Primero porque la realidad de lo que era la familia, había visto mucho sufrimiento. Las cosas no caminaban bien, pero eso me hizo a mí trabajar desde temprano para ayudar a mis hermanos a estudiarlos. Yo era el mayor y a través de eso conseguí un trabajo de ayudante de construcción y eso entré en el mundo de la construcción y ahí había que tomar y la cerveza y que el alcohol y yo empecé desde muy temprano a tomar estos licores y entré en el ambiente de lo que es el juego, el deporte, me gustaba el deporte y eso también, en el deporte también hay cerveza, que esto, lo otro, y eso te llevaba a una vida desordenada. Aparte de eso, desde muy pequeño yo vi a mi padre que le gustaba mucho la chinguia, el dado, la baraja, y eso también yo como que lo abracé en mi adolescencia y lo fui usando y metiéndome y a la chinguia, al juego de azar, a la lotería, a la palabra obscena, al vicio, a la parranda, quizás no abiertamente, pero esa era mi vida, pues. Y cuando yo estaba en ese tipo de vida, en el fondo yo decía, yo no quiero volver a tomar, no quiero hacer sufrir a mi mamá, no quiero comprar más lotería, no voy a gastar más plata en lotería, no quiero pelea, no quería conflicto con los amigos, problemas de diferencia. Y eso me llevó a un estado donde no tenía satisfacción. Vivir la vida por vivirla, pero no era feliz. Pero yo encontré felicidad desde que conocí a Cristo. De ahí yo conocí lo que es realmente paz, una vida diferente. Encontré eso y eso fue lo que hizo que mi vida, cuando abracé a Cristo, lo abracé con pasión, porque yo quería algo diferente. Cuando yo llegué a la iglesia de Dios, a mí me impactó los hermanos, cómo era la forma de ellos, cómo hablaban, cómo
cómo me llevaban a sus casas, cómo me invitaban. Eso me impactó a mí. Yo decía, yo quiero eso para mi vida. Y yo no sé, hermano, si yo me desvío, pero realmente cuando yo entro en este tema, o sea, hay tantas cosas que salen y que al mismo tiempo me refrescan mi experiencia, me hacen recordar cosas que de repente, muy a menudo uno no las saca, pero en el fondo es como si abrieras una botella que la destapa y se desborda. Bueno, así yo me siento cuando yo tengo que hablar de mi experiencia. Es algo que es real, no es algo que yo lo estoy como tratando de fabricar, es algo que está dentro de mí, pues. Yo entiendo y me agrada que hayas expresado, se haya usted expresado así. Hay una diferencia realmente en lo que es un conocimiento religioso acerca de las cosas de Dios y una verdadera experiencia de salvación. O sea, cuando hay una verdadera experiencia de salvación, el pecado tiene que quedar a un lado. Si el pecado no queda a un lado, si usted no puede poner un punto y final al pecado, no importa cuánto usted vaya a la iglesia, a cualquier iglesia, no importa cuánto usted pueda leer la Biblia, mientras tanto usted está practicando pecado en las cosas. Mire, el pastor Juan ha mencionado aquí cosas puntuales de cómo era su vida en el pecado, las cosas que hacía, las cosas que realizaba, y que en su interior había un deseo de no seguir haciendo más esas cosas. Entonces eso nos da un indicio de que Dios estaba hablando con él, Dios estaba lidiando con él. Pero bueno, yo no soy el de la entrevista, yo soy el que estoy haciendo la entrevista. Algo más que quiero añadir. Yo siento que Dios estaba preparando todo para que yo tuviera algo similar como Pablo cuando él tuvo ese encuentro en el camino de Damasco. Él preparó todo para que eso se diera de esa forma. Pero con todo eso que Dios hizo y cómo me llamó y cómo yo lo acepté como mi Salvador, yo le puse condiciones a Dios. ¿Por qué le puse condiciones? Porque yo decía, bueno, yo voy a ir un domingo sí, un domingo no. Y cuando estaba en la iglesia de Dios en Río Abajo, había culto los martes, los miércoles, los viernes, y todos esos cultos yo los cancelé. Yo decía, voy domingo, un domingo sí, un domingo no. Pero eso fue lo que yo establecí. Pero cuando se llegó el momento, había algo que yo quería saber. Yo quería saber, no quería perderme ningún culto, quería estar en todos los cultos. Me interesaba saber de lo que decía la palabra de Dios. Y eso me hizo a mí entonces cambiar todo ese proceso, ese plan que yo tenía armado. Dice Dios, yo quiero trabajar contigo, yo quiero equiparte, quiero prepararte. Y por eso fue que cuando yo llegué a la iglesia de Dios, mi vida empezó a ser diferente y yo quería saber, era muy preguntón. Yo preguntaba en los cultos, estaba constantemente interesado en conocer qué era lo que estaba diciendo qué es lo que está diciendo el pastor, las tareas, siempre era ahí. Había un espíritu de agradecimiento en mi corazón. Yo siempre quería decirle a todo el mundo que era salvo, que era bueno buscar a Dios. O sea, había alguna euforia en mi corazón de decirle a todo el mundo, busca de Dios. Pero había una realidad. Mi padre se enojó mucho cuando yo busqué a Dios. Se enojó. Y él era muy vicioso. Y él en una ocasión me mandó a buscar cigarrillos. Yo siempre le compraba sus cigarrillos, aún estando en la iglesia de Dios. Pero un gran día Dios me habló y me dijo, no le compres más cigarrillos. Y yo le dije a él, papá, no le compro más cigarrillos. ¿Y para qué fue eso? Se enojado en gran manera. Pero yo estaba dispuesto a lo que sea. Dios primero y mi papá segundo. Y yo lo hice, yo lo logré. Establecí, no te compro más cigarrillo, papá. Cualquier otra cosa que usted necesite, pero cigarrillo no. Y eso
esa oposición entró en la casa también con mis hermanos. No estuvieron de acuerdo que yo buscara a Dios. Yo llegué, agarré todos los cassettes y fui deshaciéndome de todo lo que era mío, lo eché al hueco de servicio. ¿Ah? Cassettes de típico. Balada, salsa, todo eso yo lo eché, lo despaché. ¿Salsa sensual o salsa clásica o qué tipo de salsa? Había de todo un poquito, pero realmente mi corazón no estaba en esas cosas. Pero sí había ciertas cosas, pero lo que digo es que yo solté todas esas cosas. ¿Lo regaló? No, lo deshice. Algunos los eché al hueco de servicio, otros los quemé. Todo lo que tenía que ver, me deshice de esas cosas. Y eso me ayudó a poder afirmar mi vida en las cosas de Dios. Yo iba en serio, yo quiero realmente experimentar esto. Señor, yo no conozco todo lo que tú me estás diciendo, pero yo voy a hacer lo que, no sé este camino hacia dónde me va a llevar, pero yo voy a seguir. Y al pasar el tiempo me he dado cuenta que ha sido lo mejor que pude hacer. Lo tomé en serio. Es verdad que cuando llegué a la iglesia de Dios, habían muchos jóvenes más viejos que yo, que estaban mucho más tiempo en la iglesia, y yo pasé porque realmente yo quería esto en serio. Y me ayudó a involucrarme en el reino rápido. Yo siempre me recuerdo de una asignación que nos dejó el pastor. Él se iba siempre para febrero o marzo para Estados Unidos, y me dejaron una asignación a mí, y nunca se me olvida esa presentación, porque yo la verdad nunca había estado delante de un grupo, y realmente lo hacía como si hubiera sido normal para mí hacerlo, pero básicamente Dios estaba trabajando conmigo en una forma amplia, y me involucré de lleno. No me puse ningún límite. Bueno, esto no lo hace o esto no. Yo solté en la mano de Dios, Señor. Esto es lo que yo he tomado y esto es lo que voy a seguir. Y eso me lleva a un punto, hermano Peito, y perdóneme. Adelante. Recuerdo un episodio en mi trabajo. Estaba debajo de una mula. Era ayudante de mecánica general. Y siempre, como a Juan le tocaba, era recoger llaves y soltar tornillos y apretar tornillos, cosas básicas que podía hacer. Estaba debajo de la mula y viene mi jefe y me dice que él estaba conmigo debajo de la mula. Me dice: vaya, salga y dígale a ese hombre que yo no estoy. Y yo salí de la mula y fui allá donde la persona y le dije: no, el Señor no está. Yo tengo que... pero después que yo hice eso, yo sentí una tristeza. Sentí que había hecho una cosa tan grave. No al señor ese, no al jefe mío, no a mi mamá, no a un amigo. Era Dios. Yo sentí que le hice algo tan grave que yo regresé diciendo con lágrimas le dije a mi jefe: jefe, usted me ha hecho hacer algo muy triste para mí. Y esta es la última vez que usted cuente para decir una mentira o cualquier cosa que no sea honesta. Y mi jefe, de ese día en adelante, él respetó mi posición. Él siempre miraba a Juan, pero él en su mente se acordaba: hey, no puedo. Él respetó mi posición. Y eso fue una gran ventaja para mí, realmente, por la manera como Dios estaba trabajando. Yo le pedí perdón a Dios ahí mismo, y yo testifiqué esto en la iglesia. Le dije a los hermanos: esto no va a volver a pasar más. No sé si tiene otra pregunta. Interesante, hermano Juan.
La respuesta suya a todas estas preguntas puede servirle a cualquiera persona que Sí. en su mente piensa que puede seguir pecando cuando, ah, o sea, que no, se puede seguir pecando, no hay nada de malo en seguir pecando. Uno pide perdón y sigue adelante. Esa es la mentalidad de las personas. Yo quiero que ustedes pues puedan escuchar estas cosas que el hermano Juan está diciendo. Esto es un verdadero cambio. Así realmente es un verdadero cambio. No se puede decir que hay un cambio cuando las personas siguen haciendo las mismas cosas. Y si usted no me cree, puede buscar en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice hermano Juan? Nueva criatura es. Las Nueva cosas criatura viejas, es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. las A cosas viejas través de pasaron. eso, a través de eso, mi mamá, después 5 meses después, mi mamá me dijo, yo quiero lo que tú tienes. Y empezó, desde ese entonces, mi mamá conoce a Cristo. Porque fue a través, ella sabía cómo yo era, ella sabía lo terco, lo malcriado, lo difícil que era Juan. Y Juan, cuando ella vio ese cambio, eso le impactó a ella. Eso le impactó a ella y ella clamó a ese mismo Dios y se arrepintió mi mamá a través de mi testimonio. Y mi mamá no sabía leer y mi mamá lloraba con la Biblia. Ella lloraba con la Biblia. Yo quiero aprender a leer. Yo, mamá, vamos a orar para que Dios te ayude a leer. Y nosotros oramos y oramos hasta que mi mamá aprendió a leer. Interesante, interesante, hermano Juan. Hábleme acerca de las cosas, aunque ya posiblemente has soltado de eso. Hábleme acerca de las cosas que ha dejado. Jugabas deporte y Sí, eso era algo que atesorabas mucho. a Y mí no me, solamente eso, sino eres un técnico en la universidad, tienes un título de técnico en edificación, ¿verdad? con especialización en ingeniería. Técnico en edificación con especialización en ingeniería y has dejado esas cosas para servir al Señor. Cosa rara hoy en día. Háblanos un poco acerca de tu llamado al pastorado, porque escuchamos acerca de su vida pasada, cómo fue cuando llegaste a la iglesia de Dios, todo eso, pero ahora obviamente hay una óptica totalmente distinta, porque usted está mirando a las ovejas, usted está mirando a las almas, usted es un pastor. Entonces, Ok, háblanos acerca de su llamamiento al pastorado. ok. Antes de ir al llamamiento del pastorado, cuando llegué a la iglesia de Dios y empecé a tener conocimiento de la palabra de Dios, nació un gran peso en mi corazón de predicar el evangelio. Yo predicaba en los buses, predicaba por las calles, le predicaba a los compañeros en el trabajo, le prediqué a mis hermanos, le prediqué a la familia, le prediqué a mi papá y así sucesivamente me fui extendiendo. Y junto con los jóvenes en ese tiempo íbamos a diferentes lugares, a Rachorrera, a Mamoní, por diferentes lugares, Pedregal, Juan Díaz, la 24 de diciembre, La Pared. Esos lugares se visitaban constantemente y yo estaba dentro de ese grupo. Y aparte de eso, había un grupo que viajaba a Mamoní. Y en ese grupo yo iba siempre con los pastores, iba con un ministro, iba con otro hermano. Y ahí en medio de eso ocurrió algo donde el ministerio me llamó a mí para que yo fuera y los acompañara porque yo visitaba ese lugar. Bueno, todas esas cosas fueron alineando mi mente y mi espíritu a ese peso por las almas y por querer ayudar. Siempre me caractericé por ayudar a los hermanos.
estar pendiente de los hermanos que llegaban nuevos a la iglesia, de ministrarles, de enseñarles, de guiarles. Y entonces eso produjo un deseo en mi corazón de poder ser utilizado por Dios. Y Dios, yo le dije a Dios, Señor, haz lo que quieras conmigo con respecto a mí, si quiero que seas un pastor. Una de las cosas que me impresiona de esto, en una reunión de jóvenes, una hermana me decía, cuando éramos jóvenes, adolescentes, yo tenía 18, 19 años, ella me dijo a mí que yo iba a ser pastor y que yo iba a ser calvo. Y al pasar el tiempo he llegado a ser pastor y estoy quedando calvo. Entonces, esas cosas me impresionaron, pero nada con eso en mi corazón había ese anhelo, ese deseo de posición. No había eso. Porque esa es una de las cosas que hoy se busca, es posición. Pero en mi corazón era un deseo de ayudar, de apoyar, de estar ahí con los hermanos. Bueno, fue así en el 2003. Me gradué de la universidad y en ese mismo año, ¿Qué universidad? en la Universidad Tecnológica de Panamá, y en ese mismo año, Dios me llamó al pastorado. Pero quiero resaltar algo y que no sé de cuánta utilidad sirva para otros. Pero yo sentí el llamado de Dios mucho antes del 2003. Yo lo sentí. Y yo le dije a Dios que después yo lo hacía. Y eso me produjo caer en una situación donde yo ayunaba, oraba, iba a culto, leía, compartía, salía, hacía todo, pero no sentía el peso. Pero cuando tuve que decirle a Dios, Señor, yo sé que yo tenía que moverme en ese tiempo. Yo sé que tenía que hacer esto en este tiempo y no lo hice. Dame una oportunidad. Y fue ahí donde entonces Dios me volvió a llamar al ministerio. Y de ahí es que he sido pastor. Muy interesante, Pastor Juan, a contarnos su experiencia. Y hay un concepto en la mente de muchas personas acerca del pastorado, acerca de servir. Realmente el pastor es un sirviente, es el primer servidor dentro de una congregación. Así mismo como el presidente es el primer, ¿cómo le dicen? Como el primer empleado de la república, algo así. Algo así dicen de los presidentes. Pues el pastor, el ministerio, estamos para servir al pueblo, para ministrar, para predicar, para exhortar, para animar, para instruir. El concepto está tergiversado en la mente de muchos, pero en el caso suyo, hermano Juan, usted está pastoreando en un área donde realmente no hay facilidades como a donde usted está ahora mismo hablándome en esta entrevista. Usted está acá en la ciudad por las razones que no es necesario mencionar, pero usted está pastoreando en un área que en la noticia, en la radio, llaman áreas de difícil acceso. Y es de admirar aquello, porque pudiste estar ganando usted un buen salario en una empresa X, siendo técnico en edificación con especialización en ingeniería, pues pudiste haber pasado del técnico a la licenciatura o la ingeniería, al posgrado, quién sabe, hubiera sido un ingeniero en el Metro de Panamá, etcétera, etcétera, en el canal, en tantas obras, pero respondiste a Dios, respondiste al llamado de Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés tenía en sus manos los deleites de Egipto, era un hombre fuerte en Egipto, o sea, Egipto prácticamente iba a estar a los pies de Moisés, él era el príncipe y dejó eso para servir a Dios. Y yo quería pues que usted hablara un poquito acerca de esto, hermano Juan, lo que usted
cómo es su vida ya de pastor por medio de las imágenes. Pues no son imágenes que quiero presentar. Esta la presenté la semana pasada y es una, no sé si ya sabía, pero entrevisté al hermano Manuel la semana pasada. Y al presentar esa entrevista, presenté este video y voy a presentar el video y una serie de imágenes para que usted hable acerca un poco de su experiencia ya. Esta es una carpeta. Primero quiero presentar esta carpeta que tiene unas fotos de cómo es allá donde usted está pastoreando. Ok, no alcanzo a ver bien la imagen, pero no sé si... Vamos a agrandarlo un poco. Posiblemente está un poquito borrosa, pero ahí van subiendo a algún lugar, o no sé si están yendo a la Saína o a Ok, así es. Ese es yendo a la Saína, que está a 2 horas y media a caballo. Es un camino relativamente malo en el sentido que es un camino estrecho, ambos lados monte, pero lo hacemos con amor, hacemos con pasión por los hermanos, por un alma que responde, sea en el lugar que sea, lo respondemos con ese mismo ímpetu de enseñarle, de instruirle, de que tenga la experiencia que yo tuve, o mejor todavía, una experiencia donde realmente se den a la obra, deseen crecer, y eso no nos impide ir a caballo, que es cansón. Me parece que no tenía la imagen puesta, ¿verdad? Estaba pequeña, pero ahora sí la veo. Okay. Ahí van mi esposa, mis hijos viajando a caballo y llevando cargas para poder ir y quedarnos y compartir con los hermanos y tener culto. Y todo este asunto ha sido a través de los años. Esta era la anterior. Ajá. Ha sido pues un gusto hacerlo, pues no estoy como que forzado o porque me obligaron, sino porque deseo servir a los hermanos en su vida espiritual y también en su desarrollo, pues cómo viven y todo lo demás. Hacemos todo lo que sea está a nuestro alcance. Y bueno, por lo menos mis hijos, ellos lo hacen también con gusto, no van obligados ni forzados. Sí, muy buenos días. Aquí nos encontramos en la montaña, sí, donde vamos a buscar la madera, las tablas, y aquí vamos a iniciar el recorrido de la loma, donde hay que buscar la madera. Es una loma abajo, está bastante larga, y aquí vamos bajando. Los hermanos y personas que no son salvos, que han venido a ayudarnos, estamos aquí para ver si hoy logramos cargar todas las tablas. Son como 70 tablas que hay acá abajo, pero la loma está bastante parada, y como ustedes pueden ver, es una sola loma bajando. El camino no está bueno, pero no hay otra manera que hacerlo así. Así que aquí vamos bajando el recorrido. Aquí ya hemos hecho en dos ocasiones. Hemos cargado madera, sacamos todos los cuadros para lo que fue la cocina y el cuarto y el baño. Y ahora vamos a cargar las tablas, que son para forrar el cuarto que se ha hecho en la parte de atrás del templo. Y así que aquí vamos bajando todavía. Vamos bajando. Se puede apreciar la montaña. Todo es montaña, es una sola loma. Y vamos bajando. Todavía falta aquí.
Vamos bajando. Aquí estamos llegando donde está la madera y se pueden ver las tablas. Estoy buscando otra imagen. ¿Puedes ver eso? No, no la veo. ¿Esta? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ese trabajo parece que terminó trayendo maderas acá a Mamoní. Sí, ese fue uno de los primeros viajes que se hicieron para llegar acá donde está el templo. A todo esto, hermanos, Dios me preparó en lo que fue la universidad y todo lo que, la experiencia que tuve en la construcción, me preparó para colaborar en el reino, apoyar, para ahorrar dinero de repente en mano de obra. Dios nos preparó para eso. Y en todo lo que hacemos, de lo que es de la iglesia de Dios, de lo que es el reino de Dios, lo hacemos con pasión, no lo queremos hacer mal, no lo queremos hacer de cualquier forma. Realmente para mí es un gozo trabajar para el reino de Dios en lo que es la estructura y también trabajar con los hermanos en sus casas, en cualquier cosa que tengan que hacer. Yo quiero colaborar. Ahí ustedes ven mi carro, ven lo que mis hijos, todos colaboran, todos están ahí pendientes y así trabajamos, pues trabajamos siendo pastor. Muchas veces se usa la posición de pastor como que, bueno, él no hace nada. A mí me gusta colaborar. Yo quiero que los hermanos sientan que yo no soy superior a ellos. Estamos trabajando juntos, somos un equipo. Dios quiere que prosperemos todos, que alcancemos todo, ser humilde, ser sencillo. Yo no me jacto de nada. Hay un placer, pueden hacerlo, hermano Peyton. Interesante, hermano Juan. Explique esta obra, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Bueno, ese es una modalidad de tanque séptico diseñado por mi persona para hacer ¿Usted lo el diseñó? costo. Sí, yo mismo lo diseñé para hacer el costo de lo que es hacer un tanque séptico con un bloque y en un lugar de difícil acceso es demasiado complicado. Y entonces con estos tanques es más fácil, más sencillo y solamente se unen los tanques y se hace el hueco y se mete y se hace una plancha y queda funcionando igualmente como si fuera un tanque séptico. Es ahí donde se ve, esa toma tiene 3 tanques hacia abajo, así como ustedes lo ven ahí. Perfecto. Vamos con otras imágenes aquí. Y cuando llegaste a la iglesia de Dios, hablaste acerca de el pastor viajando, el pastor saliendo casi todos los años, viajaba a otro lugar a predicar y no sé si te habías imaginado tú mismo viajando. Bueno, Sí, disculpen el ruido. No sé si te habías imaginado tú mismo
viajando y quería preguntarte qué representa para ti salir del país. ¿Qué representa para ti salir del país, ir a predicar a otro lugar, ir a animar a los hermanos a otro lugar? En este caso, a Honduras. Bueno, para mí fue una bendición porque realmente yo deseaba ir a Vichy. Al estar escuchando a Pastor constantemente todos los años y deseaba viajar a Colombia y no se daban las oportunidades hasta que llegó Honduras y después de tanto tiempo de decirme de sacar el pasaporte y hice todo ese trámite y logré prepararme para viajar a Honduras. Para mí fue una bendición porque fue, en mi mente de ser pastor, de repente podía haber estado la idea de que iba a salir del país, pero no de la manera que se dio. Así que para mí fue una experiencia muy especial. Nunca había subido un avión, nunca había estado en una avioneta y tener ese tipo de experiencia, estar en aeropuertos, nunca había estado dentro de un aeropuerto con tanta gente. Bueno, para mí fue algo muy espectacular. Viajar con el hermano Peyton y estar en una lancha, es un asunto que es inolvidable, pues, la experiencia. Y todo esto lo conseguimos en el reino de Dios. He conocido lugares en diferentes puntos del país y todo esto ha sido a través del Evangelio. Y yo meto una cuña aquí para cualquiera que quiere conocer. En el reino de Dios, usted tiene amplia cancha para conocer, compartiendo, visitando, ayudando. En fin, hay cantidad de espacios para que usted pueda conocer. Así es. Bueno, hermano, vamos a finalizar pues dándole la oportunidad a que dé unas palabras de exhortación a las personas que no conocen al Señor. Hay personas que estaban en la iglesia de Dios, que ven estas entrevistas. Hay personas que son hijos de los hermanos de la iglesia de Dios, quienes están en el mundo, no se han decidido todavía a venir a los pies de Cristo. Hay personas que no conocen al Señor que están viendo. Hay personas que son parte del pueblo de Dios. Termine pues con unas palabras de exhortación de acuerdo a lo que Dios ponga pues sobre su corazón. Ok, para mí quisiera decirle primeramente a los que me han conocido durante estos 25 años. Pareciera como ayer, pero han pasado 25 largos años y yo disfruto de esta experiencia. Y los que me conocieron y que se apartaron, quisiera que regresaran. Todavía hay tiempo para poder que usted experimente en su vida lo que yo experimenté. Evidentemente, Dios anhela de que usted abra su vida y le diga a Dios: Señor, haga lo que quiera con mi vida. Si haces eso, Dios hará grandes cosas en su vida. Y para aquellos que todavía no están salvos, que tienen experiencia por vivir con un ambiente que conocen de la palabra, que tienen ambiente religioso, que no han llegado a establecer su vida en Dios, yo les exhorto, por experiencia propia, vale la pena entregarse de lleno a Dios. Y entregarse de lleno es vivir santidad, es vivir sin pecado, es vivir una vida donde no haces nada escondida, no hay nada que te haga a ti vivir como cuidándote. Una vida abierta, libre. La palabra de Dios dice que vosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Bueno, Dios le exhorta a usted a que
puedas entregarle tu corazón a Dios y ser una carta abierta a este mundo que lo necesita. Y así a todos los que me escuchan alrededor del mundo, no sé cuán lejos vaya esta conversación, cuánto puedas servir, pero no importa cuál sea tu condición, no importa cuán golpeado estés del pecado, no importa cuántas veces lo has intentado, inténtalo otra vez para que logres conseguir esa chispa. Dice que un fuego abrasador comienza con una pequeña llama. Así que yo le exhorto, no importa cuán golpeado estés, permítele a Dios que ponga esa pequeña chispa y te darás cuenta de las bendiciones que Dios tendrá para tu vida. Espero pues que estas palabras hayan sido para ustedes, esta conversación haya sido rica en el sentido de, hey, yo puedo conseguir esa experiencia también. Gracias, hermano Peyton. Y así también espero yo que estas palabras hayan sido de impacto para su vida. Y bueno, hermano Juan, gracias por la oportunidad de poder entrevistarlo y agradecemos a Dios una entrevista más aquí en la Iglesia de Dios. Como siempre digo, puede sentirse libre de contactarnos por este medio. Puede ir a la página web de la Iglesia de Dios, www.laiglesiadediospanamaa.com, y puede contactarse con uno de nosotros. Estaremos en la disposición de ayudarlo espiritualmente. Muchas gracias por su atención y que Dios bendiga su vida. Gracias.